bien preparados, y todo eso tiene su parte, por supuesto que tiene su parte, por supuesto que tiene el que la persona se prepare, hermano, para saber tocar un instrumento, para saber cantar y todo ello, pero nunca se debe dejar de lado el punto de la administración espiritual. Y cuando pensamos en la administración espiritual, hermano, tenemos que entender que hay un propósito con cada alabanza, hay un propósito con cada adoración que damos. Por supuesto, la primera meta es agradar a Dios, adorar al Señor, glorificar al Señor, pero también debe tener un efecto de manera que las vidas sean bendecidas. Ahora, yo creo que nosotros entendemos, hermanos, que la alabanza puede ser que tenga poder o puede ser que carezca de poder. ¿Y cuántas veces nos encontramos luchando, los músicos, los que nos paramos en un altar, luchando, hermano, y entendiendo que estamos faltos de poder para poder ministrar? Ahora, si va conmigo al libro de Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, pues usted sabe que está la comisión, y la comisión también es un sacerdocio, porque Pablo dice en Romanos, dice: yo ministro el evangelio a manera de sacerdote. Es decir, que el evangelio es algo espiritual. No es algo físico, hermano. No es el evangelio, no es una elocuencia para hablar. Desafortunadamente, los que predicamos el evangelio tenemos problemas con el habla. Tenemos problemas de educación muchas veces para decir las cosas correctamente. Carecemos, hermanos, de la elocuencia para hablar. Y es que si tuviéramos elocuencia para hablar, seríamos políticos quizás. Pero cuando pensamos en la administración de la predicación, es algo espiritual. Algo, hermano, que va a venir a cambiar las vidas, pero que va a venir a atar un poder del enemigo, que va a venir a liberar al que está cautivo, pero se necesita un poder más grande. El Señor Jesús lo dijo que si alguien quiere saquear una casa, tiene que atar primero al hombre fuerte, tiene que atarlo. Ahora, cuando hablamos de atar y de reprender y de usar armas espirituales, nuestras armas obviamente no son armas carnales, como dijo Pablo, pero no son armas físicas, no son armas, hermano, de lo que el hombre, los ejércitos de la tierra conocen por armas, sino un poder. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando van a esa comisión, dice Pablo: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ellos están preguntando: ¿vas a instalar el reino en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a ustedes saber las sazones o las épocas que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero van a recibir poder. Dice: no se vayan de Jerusalén, es decir, no empiecen a hacer la obra. Mire, cuando nosotros, si pensamos en los hombres, a veces nosotros carecemos de capacitación, y de esta capacitación, de la capacitación que trae el poder. Y empezamos por ejemplo, los pastores quizás empezamos a ministrar y a veces no esperamos el poder. A veces empezamos, hermano, el músico empieza a ministrar y no enfoca primero el poder en el término que el Señor Jesús dijo: recibirán poder. Y con ese poder van a poder hacer la obra. Con ese poder van a poder llevar a cabo la obra espiritual, no física, no carnal, sino, hermano, una obra espiritual. Y ahí podemos pensar en un grupo de alabanza. Un grupo de alabanza puede ser que es un grupo de alabanza bien preparado, con muchos instrumentos, con músicos diestros, y sin embargo no mirarse el poder que va a hacer el efecto en las personas. Pero quizás haya una persona que no toca muy bien, está aprendiendo, solamente quizás sabe si toca guitarra, toca piano, sabe solamente los acordes básicos. Pero si está ungido con el Espíritu Santo, pero si tiene el poder sobre su vida, esa administración va a hacer un efecto grande en la vida de las personas. Eso va a hacer que el cielo se abra. Eso va a hacer, hermano, que haya un camino libre, hermano, para que las personas sean bendecidas y para que el pueblo pueda entrar a la presencia del Señor. Mira, hermano, lo que se necesita para mí, necesitamos la capacitación. Por eso estos días, hermano, el pastor Víctor va a estar compartiendo con nosotros, y es una capacitación tan importante, hermanos, tan importante. No solamente lo físico, no solamente aprender una guitarra, a tocar un instrumento, una guitarra, un piano, un bajo, no solamente eso, sino que ambas cosas deben ir de la mano. Por supuesto que el músico debe ir a la escuela y aprender el instrumento, hermano, y entre mejor
ejecute el instrumento, menos perturbaciones va a haber durante la alabanza. Pero también tiene que buscar el poder que viene del Espíritu Santo. El poder, hermano, que viene a llenar a la persona y que lo viene a hacer un ministro de alabanza, un ministro del altar, un ministro para ministrar cosas espirituales y que las vidas puedan, hermano, realmente ser bendecidas. Y que las vidas realmente puedan, hermano, recibir, hermano, la bendición que Dios tiene para, en esta noche diríamos, en esta noche específica, porque si las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, Dios tiene una bendición para cada día. Para cada día tiene una bendición específica, una bendición para su pueblo. Entonces, hermano, necesitamos buscar el poder de Dios, necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ir a que el Espíritu Santo nos llene. Fíjense que en Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 4, no me preocupe, el pastor Rito ya mientras se prepara, yo continúo aquí. Le dije que no tardaba más de 15 minutos. Voy a tomar esta agua y la cambio, por favor, ¿quieres? Si no, bueno, fuera que el pastor Rito le tomara primero y ya te lo tomo yo y ya le quito algo de lo que tiene él. Pero Lucas capítulo 4, versículo 14 dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Pero dice ese versículo 14 que regresó en el poder del Espíritu. Ahora, la pregunta es: ¿dónde andaba? ¿Dónde estaba el Señor Jesús? Y si va conmigo al capítulo 3, versículo 21, dice que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado y mientras él oraba, el cielo se abrió. Entonces, lo primero es bautismo en agua. Usted sabe que el bautismo en agua es obediencia. Diga conmigo, obediencia. Yo considero, no voy a plasmar doctrina aquí, amén. Su pastor le pone doctrina en su iglesia, amén. Amén. Quiero aclarar eso. Pero para mí el bautismo en agua es obediencia. No es salvación, es obediencia. Porque el que estaba aquel clavado en la cruz nos bautizó y recibió, amén. Aquellos de la casa de Cornelio, dice la Biblia que mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, y cuando cayó, Pedro dijo: bueno, ¿y por qué no bautizamos a estos de una vez? Ya que se les dio también el Espíritu también, el mismo Espíritu que se nos dieron a nosotros. Entonces, lo primero fue el bautismo en agua, que es la obediencia, hermano, la obediencia a la palabra, la obediencia, el escuchar el mensaje y obedezco. Y voy. El bautismo en agua es una humillación. Es una humillación, es humillación. El Señor Jesús fue al bautismo en agua. Y fue, hermano, dice la Biblia que estaba, hermano, ahí la línea de pecadores. Estaban los publicanos, estaban las rameras, estaban los peores del pueblo. Y él se puso en la línea también. Y él no tenía pecado. Pero él dijo: no me importa, me voy a humillar. Voy a recibir ese bautismo que tiene para mí. Juan trató de impedírselo. Juan dijo: no, yo necesito ser bautizado por ti. Y dijo: no, espérate, necesitamos cumplir toda justicia. Y entonces va al bautismo en agua. Muy rápido con eso. Después del versículo 22 dice que el Espíritu Santo descendió sobre él. Después del bautismo en agua viene el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo que el Espíritu Santo vino y lo llenó. Vino en forma corporal de paloma, hermano, y cayó sobre el Señor Jesús. Ahí, bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo. Ya lleva dos pasos muy importantes. Pero después viene lo que le llamo el bautismo en fuego. Mire, usted me podría tardar una hora con esos puntos, pero no, solo quiero dejar esos puntos así, de carrera. Después del versículo 1, viene el bautismo, lo que yo le llamo bautismo en fuego para purificación. El bautismo en las pruebas. Mire, alguien que quiera, ¿cuántos queremos el poder del Espíritu? Amén. El poder del Espíritu. Bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo y bautismo en fuego o bautismo en las pruebas. Y dice que el Espíritu lo llevó al desierto, lo hizo caminar en el desierto. Y en ese desierto, dice la Biblia, hermano, que él fue tentado por el diablo. Y la primera tentación, dice el versículo 3, que el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y entonces, hermano, encontramos al Señor Jesús que está enseñando que en el bautismo, en las pruebas, en las dificultades, viene, hermano, el que el diablo quiere el que quiere el poder, o en este caso el ministro de alabanza, deje de vivir por la palabra de Dios. Usted sabe que en la Biblia hay muchas cosas por las cuales vivir. Hay muchas cosas que comer.
Y entonces dice, di que esas piedras se conviertan en pan. Deja eso de la palabra de Dios. Y el salmista, el ministro de Dios, debe de ponerse, hermano, las pilas y decir, no, yo voy a vivir por la palabra de Dios. Eso es lo que me va a sostener. Eso es lo que me va a llevar hacia adelante. Y hermanos, que a mí se tiene que plantar y tiene que ponerse en el lugar de que no me van a sacar de aquí. Yo voy a vivir por la palabra de Dios. El diablo quiere que ande comiendo otras cosas, pero yo sé que si soy ministro de Dios, debo de comer la palabra de Dios. Por eso los ministros de alabanza son los primeros que deben de comer la palabra de Dios. Son los primeros, hermano. Son los que deben de estar al frente, son los que deben de estar comiendo la palabra de Dios. Por eso, hermano, yo creo que ya se acabó eso de que a los grupos de alabanza durante la palabra de Dios iban a comer donas a la esquina. Ya cuando les iba a tocar ministrar, regresaban porque ya les iba a tocar subir otra vez. Yo creo que ya se acabó eso, ¿verdad? Ya no existe eso. ¿Por qué? Porque los ministros de alabanza, los siervos de Dios deben de estar, hermano, comiendo la palabra de Dios. No deben de dejar que el diablo les quite la palabra de Dios. La segunda tentación, dice el versículo 5, que lo llevó a una altura y le mostró los reinos del mundo. Y el diablo le dijo, esto te daré si te postras y me adoras. Y el Señor Jesús respondió en el versículo 8, al Señor tu Dios adorarás. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y está enseñando que el ministro debe de aprender a vivir para Dios y no para el mundo. No solamente aprender a comer de la palabra de Dios, sino también, hermano, aprender a vivir para Dios. ¿Ya conmigo vivir para Dios? Vivir para Dios. Una buena pregunta hoy para los ministros de alabanza del mundo, del mundo cristiano, pues. ¿Han aprendido a vivir para Dios? ¿O hemos aprendido? Pues, porque yo me paro en un púlpito a predicar. ¿Hemos aprendido a vivir para Dios? ¿O todavía queremos ganarnos los reinos del mundo? Porque el diablo los ofrece en bandeja de plata, hermano. El diablo está ofreciendo. Pero yo debo de mantenerme. Y la tercera cosa, dice el versículo 9, que entonces el diablo le llevó a Jerusalén. Ya conmigo, a Jerusalén. Eso quiere decir al pueblo de Dios. Ok, no te pude sacar. Te dejo en el pueblo de Dios, ahí ministra, pero vas a hacer lo que yo digo. Dice, lo llevó a Jerusalén, a la ciudad santa, a la ciudad de Dios. No te puedes sacar del pueblo de Dios, sigue ministrando ahí, pero vas a hacer lo que yo te diga. Y empieza la persona a ministrar en los altares, o a ministrar en las iglesias, pero con una actitud diabólica. Perdóname que yo diga esto. Pero ¿cuántas veces nos enfrentamos a este problema? Amén. Y no estoy hablando de que se enfrentan los demás, estoy diciendo que me enfrento yo mismo, pues. Y que de repente, Señor, ¿por qué soy así, Señor? ¿Por qué tengo un carácter un poco endemoniado? Y es que el diablo lo llevó a Jerusalén. El diablo no lo llevó al mundo, lo llevó a Jerusalén, a la ciudad santa de Dios. Y no lo puso abajo, lo puso arriba. Lo puso en el pináculo del templo. Mira, el templo de Dios es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo dicen amén? Ok, te voy a poner arriba. Tú vas a mirar para abajo, pero vas a hacer lo que yo diga, dice el diablo. Entonces no, yo voy a seguir haciendo lo que diga Dios. Por eso dice ese versículo 11, dice lo que le dice el versículo 10. Cuando le dice el diablo, lánzate abajo. Le dice, escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden. En las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y vean lo que respondió el Señor Jesús. Le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hermano, lo quiere el diablo en Jerusalén, en el pueblo de Dios, pero obedeciéndolo a Él. No, vamos a obedecer a Dios. Porque el diablo de repente dice, haz las cosas a tu manera, de cualquier manera Dios está contigo. Escrito está, no te dejará y no te abandonará. Y entonces la persona, el salmista o el siervo de Dios, que debería de tener la humildad y la sencillez para ministrar, de repente tiene actitudes raras. Porque aunque está en Jerusalén, pero está obedeciendo al diablo. Por eso recuerdo que una vez compartí la palabra de Dios, y un día que compartí la palabra de Dios, la enseñanza era, ¿quién te dijo que hablaras? ¿Quién te dijo que las piedras se convirtieran en pan? ¿Quién te dijo que hiciera lo que estás haciendo? Y entonces debo de meditar y decir, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Y yo termino porque quiero que el pastor Brito venga allá y nos comparta la palabra de Dios. Dice el versículo 14, después, el versículo 13 dice que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Versículo 14, Jesús regresó a Galilea, dice, en el poder
del Espíritu. ¿Qué necesitamos para ministrar? Poder. Amén. Dice que regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabados por todos. ¿Qué fue lo que hizo? Ir al bautismo en agua, buscar el bautismo del Espíritu Santo. Ya conmigo, buscar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Saben que hay personas que ya no lo buscan? Y se necesita el poder. El Señor Jesús dijo: recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros, y entonces me van a hacer testigos. Y además, aunque no queramos, viene el bautismo en fuego también. Las pruebas donde nos tenemos que plantar y decir: sí, Señor, te voy a servir, pero a tu manera. Voy a seguir comiendo de tu palabra, Señor. Voy a seguir sirviéndote a la manera que tú quieres que te sirva, Señor. Voy a guardarme para ti, no voy a vivir para el mundo, voy a vivir para ti. Y voy a estar en Jerusalén, pero haciendo tu voluntad y no la voluntad del diablo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Sí, está preparando. Gloria a Dios. De haber sabido le sigo. Ya saben carrerar, ¿verdad? Es que a los predicadores, hermano, lo que necesitamos es que nos suelten un púlpito, hermano. Es todo lo que necesitamos, que nos suelten un púlpito, después ya no hayan cómo pararnos. Pero es que es muy bueno compartir la palabra del Señor. Pero hermano, ser preparados, ser capacitados por el Señor. Ese es el propósito de esta enseñanza. Ser capacitados con la palabra del Señor. De manera que podamos servir a la manera de Dios. No a nuestra manera, sino a la manera del Señor. Que podamos entender cuál es el propósito de Dios con mi ministración. ¿Cuál es el propósito de Dios al llamarme como un adorador? Como alguien que unge con el Espíritu Santo para poder efectuar un sacerdocio espiritual. Un sacerdocio, hermanos, que tiene un efecto en el mundo espiritual. Yo no quiero ser cantante. Miren, yo lo felicito por estar aquí esta noche, porque no queremos ser cantantes. Porque para cantar, no, en la tina del baño cantamos, ¿no? En la tina del baño canto y me entono. Yo mismo me califico y puro 10, hermano. Puro A+. Pero ya cuando vengo a la palabra del Señor, ya cuando vengo a la luz de la palabra de Dios, de repente me empiezo a descalificar, o me empiezan a descalificar. Y es mejor que me descalifiquen para que así pueda calificar, para que así pueda decir: sí, Señor, tengo que arreglar estos puntos para poder calificar, para poder pasar. Hermanos, un día vamos a llegar al cielo y vamos a adorar a Dios, en su presencia, pero a la manera que Él quiere. Usted sabe que Ezequiel capítulo 28 habla de un querubín que dice la Biblia de Jaber, que era un ministro de alabanza. Era un ministro que, hermano, que estaba con tamboriles, con instrumentos, hermano, y era perfecto. Pero dice la Biblia que se halló maldad en su corazón. Yo no sé cómo se sienta usted, pero de repente uno se siente descalificado. La última vez que fui a la iglesia central allá en California con el apóstol del ministerio aquí de Llamada Final, nos compartió una enseñanza que nos decía: el lenguaje del cielo son pensamientos, no son palabras. Es que en el cielo, por ejemplo, si alguien quiere algo, nomás lo piensa y le llega. Y entonces nos dijo: así es que lo que Dios mira no son tanto tus palabras, son tus pensamientos. Ah, caray, dije yo. Me dio vergüenza. ¿No le daría pena a usted que Dios mirara sus pensamientos? Le tengo una mala noticia, sí los mira. Le tengo una mala noticia. Unos pensamientos a veces de ira, de enojo. Si la Biblia dice que el que mira a una mujer para codiciar, que la mira con codicia, ya lo quedó en su corazón. Y nomás lo pensó. Si alguien, hermano, odia a su hermano, ya es un asesino. Señor, entonces yo voy a... Miren, ya llegó el pastorcito, qué bueno. Pero el lenguaje del cielo y el pensamiento, yo tengo problemas, hermano. Yo tengo problemas porque los pensamientos no están del todo correctos. Amén. Y entonces vamos a ser instruidos de manera que podamos servir a Dios de corazón y amar al Señor. Amén. Pastorcito, bienvenido, qué bueno que haya llegado. Desde las 3 de la mañana lo tenemos de pie y aquí está. Pase, pastor.
hermanos. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias al hermano. ¿Para qué soy ya? Gloria a Dios. A ver, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Disculpen un poquito la tardancia. Estas bendiciones. Sí, desde las 3 de la mañana estamos de pie, saliendo desde California. Hubieron unos atrasos en California. El vuelo salió tarde y aparte de eso, los vientos les eran contrarios. Cuando nos anunció el piloto, Pastor Agustín, dije, híjole, con que no sea la barca donde anduvo Pablo, ¿verdad? Cuando dice que los vientos estaban contrarios, porque así dijo, los vientos están contrarios y no nos están ayudando para llegar temprano. Y así fue, llegamos un poquito tardecito a North Carolina y pues se perdió el vuelo para Huntsville, pero Pastor Víctor, sí, Pastor, y me dijeron, bueno, hay un vuelo, el próximo vuelo para Huntsville es a las 10:30 de la noche. No, yo tengo que estar allá. Y les dije, tengo un compromiso. Y me dijeron, bueno, entonces hay un vuelo que te podemos llevar a Birmingham a las 6:30 de la tarde. Pues vámonos a Birmingham. Yo no sabía, I don't know the geographic. Dije, bueno, ahí, bendito sea Dios por el Google, ¿va? Birmingham from Russellville, en 1 hora y fracción. Y bueno, aquí estamos, hermanos, gloria a Dios, amén. Y yo estoy aquí con todo mi corazón, estoy aquí para gozarnos juntos. Yo sé que el tiempo ha pasado, pero ¿por qué no cantamos un canto? A lo mejor ustedes ya han estado cantando pero no desde las 3 de la mañana. Sí, desde las 3 de la mañana venimos viajando para estar con ustedes. ¿Qué tal si cantamos un cántico? Mientras usted busca Éxodo, capítulo 25, le cantamos al Señor, aquí estoy, aquí estoy. Gracias. Gloria a Dios. Aquí estoy. En tu presencia, aquí estoy.
esa misericordia. Gracias, Señor, por traernos de diferentes lugares y nos ha reunido, Señor, en este lugar para ser instruidos por ti, para ser capacitados por ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tú nos has llamado, Señor, para la alabanza de la gloria de tu gracia. En esta noche, Señor, te damos gracias por ese privilegio. Gracias, Señor, porque nos escogiste, Señor, siendo nada. Extendiste tu mano de misericordia. Extendiste tu mano de gracia. Y nos alcanzaste y nos salvaste. Y nos has hecho un reino de sacerdotes. Gloria a Dios. Nos vamos a gozar este fin de semana. Nos vamos a gozar este fin de semana. Yo vengo dispuesto para poder dar lo que por la gracia de Dios hemos recibido. En estos años que tenemos sirviendo al Señor, hemos sido instruidos por su palabra. Hemos podido experimentar la gracia de Dios, el fluir de Dios. En muchos lugares en donde vamos, la pregunta es ¿cómo es que sucede lo que sucede cuando ustedes comienzan a alabar a Dios? ¿Cómo le hacen para que la gloria de Dios se derrame y se manifieste? Y yo tengo que reconocer que yo también fui instruido. Me recuerdo hace muchos años cuando salí de la iglesia central y mi pastor me dijo, ¿tienes algunas palabras? Y me dio el micrófono para hablar con toda la congregación. Yo salía de la central y recuerdo las palabras estas, las que le voy a decir. Le dije a mi pastor delante de toda la congregación, le dije, no me llevo palabras, me llevo un ejemplo, me llevo un espíritu. Y cuando le dije que me llevaba un espíritu, me refería yo a que todos esos años que el Señor me permitió ministrar a la par de mi pastor, quien me instruyó. Por supuesto que recibimos una enseñanza rica de la palabra del Señor, por supuesto, pero más que eso, lo que me impactó fue un ejemplo, lo que me impactó fue un espíritu, lo que me impactó fue cómo es que fui instruido para adorar al Señor y alrededor de muchos lugares que andamos, viajamos, se preguntan, ¿cómo es que sucede? ¿Cómo es que pasa lo que pasa cuando comienzan a alabar a Dios? El Señor sana, el Señor libera, el Señor restaura, el Señor salva. A mí me han dicho muchas veces, el Señor no puede salvar en la alabanza, tiene que haber la predicación de la palabra. Y tal vez teológicamente o escrituralmente tendré que estar de acuerdo con ellos, pero han habido docenas de personas que a través de la administración de alabanza el Señor les ha redarguido con su espíritu y ellos han encontrado salvación para sus vidas. Acabo de estar en Houston, Texas, y se acercó conmigo un hombre y me dijo, hermano, tenía 8 años que me había apartado del Señor y alguien me regaló uno de los CDs de alabanza y cuando yo lo puse, así fueron las palabras de este hermano. Cuando yo puse el CD, mi carro se llenó de la presencia de Dios y yo sentí el redarguir del Espíritu y ahora estoy otra vez en los caminos del Señor y estamos sirviéndole al Señor. ¿Por qué pasa lo que pasa en la alabanza? Y este fin de semana yo no sé usted, pero yo estoy listo para entrar a la palabra del Señor y también alabar a Dios con ustedes. Pero tal vez yo quiero en esta noche hablar con ustedes sobre algo muy fundamental.
algo muy básico, pero sumamente importante. Yo creo que lo más importante de una casa, y pudiéramos debatir y decir que todo es importante en la casa, y tendríamos razones en muchos aspectos, pero yo creo que lo más importante de una construcción es el fundamento. Yo creo que lo más importante de cualquier edificación va a ser el fundamento y la tierra donde se echaron esos fundamentos. Y en esta noche yo quiero ir a revisar los fundamentos con usted, con todos nosotros aquí que hemos sido llamados, ya sea que servimos en el altar o no servimos en el altar. Dios nos ha llamado para que le alabemos y le glorifiquemos a Él. Con mucha más razón los que ministramos en el altar. Vamos a checar los fundamentos. Porque yo creo que si no tenemos los fundamentos bien establecidos, nos podemos perder en muchas otras cosas. ¿Por qué? Yo no sé usted, pero yo deseo que cada vez que alabemos al Señor, el Señor reciba mi alabanza. Yo deseo que cada vez que alabemos al Señor, pueda uno percibir que ha agradado a Dios. Cuando uno empieza en los caminos del Señor, uno tiende a pensar de que todo le es agradable a Dios. Pero cuando uno comienza a caminar en los caminos del Señor y uno comienza a leer la palabra del Señor, nos damos cuenta que hubieron ofrendas que Dios no recibió. Nos damos cuenta que hubieron sacrificios que a Dios no le agradaron, y por no agradarle sufrieron pérdida. Algunos murieron. ¿Por qué le digo esto? Porque tal vez la gente dirá, bueno, es que hay que alabar a Dios y hay que hacerlo como para el Señor. Pero hay fundamentos, hermanos amados, que nosotros tenemos que tener bien concretos. Bien concretos. Y entonces yo quiero ir con usted a Éxodo capítulo 25. En Éxodo capítulo 25 comenzamos a ver el plan de Dios, un plan redentor, un plan que tiene como propósito restaurar, que tiene como propósito que Dios habite en medio de su pueblo. Algo que la creación había perdido, algo que Adán y Eva perdieron, esa comunión con Dios. Y viven así, pasan los años, pasan muchos cientos de años, y Dios les da un plan, Dios les comienza a hablar y les comienza a revelar, y les va a revelar algo que va a establecer y que les va a revelar algo que Dios va a usar para poder estar con ellos. Y Dios, hermanos, comienza e instituye lo que nosotros conocemos como los sacrificios, como el sacerdocio. Y Éxodo capítulo 25 dice la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, dice un amén. Amén. Y habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Tomaréis mi ofrenda, y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, bronce, tela azul, púrpura, escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia. Verso 6, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y que hagan, verso 8, que hagan un santuario para mí,
para que yo habite entre ellos. Yo no sé usted, pero eso es lo que yo deseo cuando alabo, cuando bendigo, cuando le ofrezco al Señor una ofrenda de alabanza, que Dios, hermano, se manifieste en medio nuestro. Hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Conforme, verso 9, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Entonces aquí Dios, hermanos, les comienza a revelar lo que es el tabernáculo de Moisés. Se lo comienza a revelar porque dice la Biblia en el verso número 9 de que Dios, hermano, verso 8, de que Dios quería habitar en medio de ellos, de que Dios quería estar cerca de ellos, así como cuando estaba de cerca cuando se paseaba con Adán y con Eva. Dios quería estar cerca de ellos. Él no quería ser un Dios lejano. Él no quería ser un Dios a lo lejos. No, Dios quería estar cerca de ellos. Y porque Él quería estar cerca de ellos, Dios les da una revelación de un tabernáculo, de una casa. Y que ellos iban a tener que construir esta casa para que Dios habitara en medio de ellos. Y usted comienza a ver entonces, hermano, por qué es que suceden cosas maravillosas cuando ofrecemos sacrificios de alabanza. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere estar cerca de nosotros. Y cuando Dios está cerca de nosotros, hermanos amados, suceden cosas. Si hay algo que me desespera, les voy a confesar algo. Si hay algo que me asusta, si hay algo que digo, híjole, no, hombre, esto está mal, es cuando comenzamos tal vez un concierto y yo veo que todos, en vez de estar alabando a Dios, están mirando a los músicos, disculpen, me están mirando a mí. Yo digo, no, that's not the purpose. Esta gente tiene que voltear su rostro al Señor y comenzar a alabar al Señor. Y Dios, hermanos, quería estar cerca de ellos como Dios quiere manifestar su presencia en medio nuestro. Hace unos días le decía al Señor, y tal vez hasta ahorita estoy entendiendo un poquito más, pero le decía al Señor, Señor, tú estás con nosotros. Tu palabra dice que tú habitas donde dos o tres están, ahí estás tú. Pero una cosa es que Dios esté en un lugar. Oiga lo que le voy a decir, hermano. Me ha tomado unos días para poder decirle lo que le voy a decir. Una cosa es que Dios esté en un lugar y otra cosa es que esa presencia se manifieste. Yo no sé usted, pero yo quiero la presencia que se manifiesta en medio nuestro. Porque es la presencia de Dios que se manifiesta en medio nuestro que comienza a causar cambios tremendos. Número uno, Él recibe la gloria. Número uno, Él recibe la alabanza. Pero entonces, hermanos, Él comienza a bendecir a su pueblo. Yo no quiero solamente creer que Dios está aquí. Yo quiero experimentar su presencia que se manifiesta. ¿Ve? Usted está aquí. Usted está aquí. Pero usted puede estar en medio de muchas personas. Y usted está aquí, pero tal vez el que está acá, no sabe el que está allá que usted está acá. Pero usted está acá. Pero si de repente usted comienza a pegar unos gritos, usted está acá, pero porque usted manifestó su presencia, entonces ya todos conocemos que usted está acá. Dios está, hermanos, donde se invoca,
Dios está donde su pueblo se reúne porque Él es fiel a su palabra. Pero una cosa es que Él esté y otra cosa es que Él se manifieste. Yo quiero que Dios se manifieste. Yo deseo que cuando alabe a Dios, número uno, que Él reciba la gloria y que Él se agrade con lo que le presentamos, pero también que se haga manifiesto. Porque cuando se hace manifiesto, hermano, la gente sale diferente. El culto es diferente. La atmósfera es diferente. Algo pasa. Cuando Dios está, el tiempo pasa y uno se está gozando. Pero cuando no se ha manifestado, uno dice, ¿y este pastor que viene que se tardó? Pero cuando el Señor se manifiesta, hermanos, es algo glorioso. Entonces Dios quería estar junto con ellos. Y porque Él quería estar junto, cerca de ellos, les comienza a revelar lo que todos conocemos, el tabernáculo de Moisés. Está el tabernáculo de Moisés, está el tabernáculo de David, está el templo de Salomón, y todos tienen sus lecciones, todas tienen sus aplicaciones poderosas para nuestro día. Pero cuando Dios por primera vez quiso estar cerca de su pueblo, les revela el tabernáculo. Y les dice, verso número 9, que hagan un santuario para mí, verso 8, para que yo habite entre ellos. Para que yo habite entre ellos. Oh, ese es el deseo de nuestro corazón. Oh, ese es el deseo de nuestro corazón. Yo sé lo que le estoy diciendo. Uno puede cantar un cántico y estar seca la cosa. Uno puede cantar un canto y sentirse muy monótono, pero uno puede cantar un cántico y Dios manifestándose, y hermano, uno sigue cantándolo y cantándolo y cantándolo y cantando. Yo no sé si usted puede levantar su mano y decir, Señor, yo quiero estar cerca de ti, yo quiero que tú estés cerca de mí. Entonces Dios, cuando Él dijo, yo quiero estar con ellos, yo quiero estar cerca de ellos, les revela el tabernáculo de Moisés. Y en el tabernáculo de Moisés podemos aprender principios fundamentales. Fundamentales. ¿Cuáles principios podemos aprender para que esa presencia se haga manifiesta en medio nuestro? ¿Cuáles principios podemos aprender en el tabernáculo de Moisés para que cuando cantemos Él descienda y reciba lo suyo y nosotros también seamos bendecidos? ¿Cuáles son esos principios? Yo quiero leerle el verso 10. Oiga lo que dice. Verso 9, perdón. Conforme, a ver, léalo conmigo, ¿qué dice la Biblia? Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo. Si, hermano, si yo quiero comenzar a experimentar la gloria de Dios en medio de la alabanza, cuando alabo, cuando adoro a Dios, yo tengo que tener la reverencia para decirle, Señor, no se haga mi voluntad, que se haga conforme a tu voluntad. Amén. Y no quiero caer en un misticismo, porque tengo los pies sobre I do have my feet on the ground. Pero quiero tener el temor suficiente para decirle, Señor, ¿qué te gustaría escuchar el día de hoy, Señor? ¿Qué melodías te gustaría escuchar? Mucha gente me ha dicho, Pastor Fito, ¿cómo escoge usted los cantos para el concierto? ¿Cómo usted hace su lista? Y yo aprendí algo. Yo no busco la lista. Yo busco lo que Dios quiere, lo que Dios tiene en su corazón.
Y no le voy a decir que siempre sé, pero muchas de las veces sé. Hoy es una noche de gozo. Porque yo sé que Dios quiere ministrar gozo. Toda la lista va conforme a gozo. Han habido veces donde Dios me dice, hoy vamos a pelear. Y cuando Dios dice, vamos a pelear, no voy a venir cansado del cansancio. Pero dice la palabra del Señor, hermanos amados, dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño que te voy a mostrar, conforme a lo que yo te voy a mostrar, conforme al diseño que te voy a mostrar, así lo vas a hacer. ¿Cómo yo puedo aplicar esto? ¿Cómo lo puedo aplicar? Señor, no solamente voy a venir a cantar por cantar, no solamente voy a venir a tocar por tocar. Quiero a través de mi cántico, quiero a través de mi tocar mi instrumento, hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero hacer conforme a tu diseño. Yo quiero hacer conforme a lo que tú muestres. Repito y avanzamos. No estoy tocando yendo al misticismo. But it is true, hermano. It is true. No alabamos a un Dios que no pueda sentir, que no pueda relacionarse. Cuando Dios escoge, hermano, a Samuel, le dice, yo voy a levantar a un sacerdote que va a hacer los deseos. Oiga lo que dice la Nación de las Américas. Voy a levantar un sacerdote para que haga los deseos de mi corazón y de mi alma. Sí. Hermano, no es un Dios robot, no es un Dios, hermano, que no pueda sentir, tocar, ver, no. Él es un Dios que vive. Él es un Dios real. Él es un Dios que podemos tocar, hermano, y Él quiere agradarse. Entonces yo quiero hacer conforme al diseño. Yo voy a querer entonces indagar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu diseño? ¿Qué quieres hacer el día de hoy? Y yo sé, hermano amado, vamos a alabarle a Dios, vamos a bendecirle a Dios. Pero de repente Dios quiere sanar, de repente Dios quiere liberar, de repente Dios quiere ungir, de repente Dios quiere usarte con sus dones, de repente Dios quiere abrir tus ojos para que tú, a manera de sacerdote, ministres la presencia del Señor. Para llegar a eso, we have to take a step back, tenemos que hacer un paso atrás y decir, ¿cuál es tu diseño? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo tú quieres hacer las cosas? Y de ninguna manera quiero sonar crítico. That's not my spirit, no es mi espíritu. Pero pareciera ser, hermanos, que se comienza solamente a tocar cantos. Mira, no vamos a tocar los famosos porque todavía no llega todo el pueblo. Ese de remolineando lo esperamos para cuando ya esté todo. Le digo eso como para que usted me comprenda where I'm going, a dónde quiero ir con eso. We're so focused down here. Estamos tan enfocados aquí en vez de estar enfocados acá. Cuando tú te enfocas aquí con la gente, nunca vas a agradar a todos. Never. Cuando tú te enfocas acá, los pocos que haya serán sumamente bendecidos. Señor, ¿cuál es tu diseño? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pastor, ¿cómo escoge la lista? Yo no escojo lista. Mañana tenemos concierto, yo no tengo lista. Pero créanme que toda la noche, Señor, me trajiste a Alabama.
what do you want to do? What do you want to do? ¿Qué quieres hacer, Señor? Porque tengo eso, lo tengo todo, hermano. Entonces, antes de entrar al tabernáculo, Dios fue muy claro con ellos. Ustedes, yo quiero estar cerca con ustedes, yo quiero glorificarme, quiero estar con ustedes, quiero manifestarme. Pero todo lo que les voy a mostrar, lo van a hacer exactamente como yo les traje. Lo van a hacer exactamente como yo les muestre. ¿Sería un buen consejo? Sería un buenísimo consejo. Oh, yo me recuerdo hace un tiempo, antes de venir al culto, antes de empezar el culto, antes de tocar el instrumento, nos postrábamos y orábamos. Y le decíamos, Señor, ten misericordia. Y le decíamos, perdona mis pecados. Now, hasta nos enojamos. Before, brothers, antes, we would bow, Señor, Padre, perdóname. Hermano, nos hubiéramos confesados y casi persinados. And we learned that, y aprendimos eso. Oiga, y aprendimos eso. Y eso comenzó a unlock, eso comenzó a abrir un portal del cielo. Tú vas a ser conforme al diseño, conforme a lo que yo te muestre. A ver, dígale a que está al lado suyo, vamos a hacer lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Como Dios quiera. That's gotta be in our hearts. That's gotta be in our heart. Eso tiene que estar en nuestro corazón. Una vez una señora se me acercó. Digo señora porque no sé si era hermana. Casi me daba un punch. Y me dijo, estoy enojada con usted, hermano. Ay, es que no cantó El Señor es mi Rey. And I don't want to sound extremist. I don't want to sound mystical, because I'm not. Or I am, maybe. Es que Dios manda, hermano. Dios manda. And I think we need to go back to that. Por eso, hoy solamente estoy sacando como el checklist de los fundamentos tan sencillos, pero poderosos. Pero poderosos. Y entonces Dios les comienza a revelar el tabernáculo. Conforme Dios les reveló el tabernáculo, nos muestra la gracia de Dios. Porque Dios comienza de adentro hacia afuera. Pero yo quiero mostrarle conforme nosotros nos acercamos al Señor. Porque comienza Dios y les dice primero, les dice que hagan el arca del pacto, el arca de su presencia. Y así sucesivamente, hermanos, hasta llegar hasta el atrio exterior. Pero en esto vamos a aprender algo y yo quiero llevarle a lo fundamental, que ha sido para nosotros, número uno, en enseñanza de la palabra, pero número dos, hemos podido experimentar cosas gloriosas en Dios. Número uno, cosas que están escritas. Usted sabe, la Biblia dice que todas esas cosas fueron escritas, ¿para qué? Para nuestra enseñanza, ¿correcto? Una vez escuché una persona decir, y me llamó mucho la atención, nunca se me I heard it a long time ago. Esta persona dijo,
Cuando Dios le creó al hombre la tierra para habitarla, solamente duró 2 capítulos expresándoselo y detallándoselo. Pero cuando Dios le reveló al hombre su casa, su templo, para que él descendiera a estar y vivir con ellos, arriba de 40 capítulos. Dije, that's interesting. 2 capítulos en Génesis para describirles dónde el hombre iba a morar. Arriba de 40 capítulos en la Biblia que hablan acerca de dónde Dios iba a morar para estar con su pueblo. En otras palabras, las lecciones de que, aunque yo sé, no nací ayer, yo sé que este es un pacto de ayer, pero alumbra mucha enseñanza para nosotros. Amén. Arroja mucha enseñanza que nos puede bendecir. Por ejemplo, lo que les acabamos de decir. Señor, hágase conforme tu diseño. Hágase conforme lo que tú quieres hacer. Y de repente, hermanos, cuando uno entra en el tabernáculo, lo primero que ve, y voy a hablar acerca de las furniture, ¿cómo? De los muebles. Lo primero que uno encuentra en el tabernáculo es el altar del holocausto, el altar del sacrificio. Y era en ese altar del sacrificio en donde se sacrificaban las ofrendas que iban, hermano, a hacer ofrendas encendidas para el Señor. Ahí es donde ofrecían todos los animales, y ahí en ese altar de sacrificio, el altar del holocausto, era la ofrenda que era presentada por el pecado. Los levitas, los sacerdotes tomaban, hermanos amados, las ofrendas y las ponían y las oficiaban en ese altar. Ese altar era hecho estaba, hermano, hecho de bronce, tipificando el juicio del pecado, tipificando, hermano, la rebeldía, tipificando el pecado que tendría que ser juzgado. Y ahí lo primero que ellos entraban a hacer era que presentaban su ofrenda por el pecado. Antes de llegar a la Shekinah, antes de entrar, hermano, hasta el lugar santísimo, la primera ofrenda que presentaban era la ofrenda por el pecado. Si yo quiero, hermano, llegar a la presencia de Dios, I know what I'm telling you. Si yo quiero experimentar esa gloria de Dios, yo primero tengo que presentar la ofrenda por mi pecado. ¿Qué es eso, pastor? Yo entiendo, Jesús fue la ofrenda suprema por nuestro pecado. Pero déjeme se lo aplico de esta manera, y pareciera ser que estoy repitiendo. Pero antes de llegar al altar, Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona, Señor, yo de ti nada puedo esconder, tú todo lo sabes. Tus ojos son como llamas de fuego. Yo creo que de ti nada puedo esconder, Señor. Could you forgive me? Antes de tomar el micrófono, antes de tomar los instrumentos, antes de cualquier cosa, Señor, aquí estoy. Perdona mi pecado, Señor. Lo confieso delante de ti, Señor, porque de ti nada puedo esconder. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Escuche esto. Cuando no hacemos eso, de repente podemos caer en una rutina religiosa tan horrible. Y de repente nos damos cuenta que ya no está una relación con Dios, que ya no sentimos como sentíamos antes. ¿Por qué? Porque no hemos llegado primero al altar del holocausto donde se presentaba la ofrenda por el pecado. Antes de entrar al lugar santísimo, primero se presentaba la ofrenda por el pecado. Nadie podía entrar hasta allá. Es más, si entraban, no como Dios dijo, se morían.
Entonces, adoradores que somos, entremos primero a presentar esa ofrenda por el pecado. Lo aplico. Entremos primero, Señor, tú me conoces. Tú sabes, Señor, que hoy estuve problemado con mi esposa, Señor. Casi le echaba el carro, pero tú me guardaste, Señor. No. Le digo eso para que se afloje un poquito. Ask for forgiveness. Pedir perdón. Because if we don't, porque si no lo hacemos, comienza a hacerse una rutina y ya no va a haber impacto de Dios. Yo no sé usted, hermano. Yo no sé usted. ¿Me permiten una confianza? ¿Me permiten una confianza? Bueno, sigamos. ¿Me permiten una confianza? Hermano, 27 años sirviendo al Señor, adorándole, alabándole. Yo no quiero perder eso, hermano. I don't. Y yo sé que suena feo, hermano, feo. I don't like it. Pero en cierta parte estoy de acuerdo. Yo no quiero volverme en el artista fulano de tal. No, it sounds dumb. Pero ¿cuánta gente es eso? Yo quiero cantar un canto y ¡boom! La gloria de Dios. Amén. Y no, reciba, hermano, reciba, hermano. Reciba, hermano. Reciba. Reciba. Y reciba. Hermano, and we force the thing. ¿Sí? Reciba. Y reciba. No, queremos comenzar a adorar al Señor. Hermano, nunca voy a olvidar. No me recuerdo la ciudad, Centroamérica. Uno de los tenangos en Guatemala. There's a lot of nangos. Pero estábamos en un estadio y estábamos adorando a Dios y estaba lloviendo. Yo dije de plano, la gente, I wouldn't go. Pero se llenó el estadio. And we started worshiping God y comenzamos a adorar al Señor. Hermano amado, sin necesidad de poner manos, la gente comenzó a caerse, así todo. Nunca me voy a olvidar, hermanos, estando en un Guerrero, México. Por no decir Acapulco, ¿verdad? Una vez le dije a los hermanos de donde pastoreo, estuve en Cancún, hermanos, y al final, y yo pensé que estaba ministrando, pues, no, sí, estaba en Cancún, ministrando. Hermano, estábamos ahí y comenzamos a adorar al Señor. Aquella cosa se encendió, hermano. Se encendió de tal manera. Dios se encendió de tal manera. Yo dejé mi micrófono y me fui a sentar. Y la gente. Yo no quiero perder eso, hermano. Y Dios me ha dejado lecciones poderosas. ¿Quieres acercarte a mi gloria? ¿Quieres acercarte al lugar santísimo? Yo sé lo que le estoy diciendo. ¿Quieres experimentar eso? Primero se ofrece la ofrenda del pecado. Pide perdón. Arrepiéntete de todo corazón. 2. Estaba el lavacro donde se lavaban.
después de presentar la ofrenda por el pecado, hermanos, ellos llegaban a un lugar, una pila, un lugar donde había agua y había, hermano, que lavarse. Ellos tenían que lavarse. Nosotros tenemos que lavarnos también. Ya que pedimos al Señor perdón por nuestro pecado, entonces nuestro diario vivir, Señor, aquí estoy, Señor, límpiame, lávame. Y es que esas oraciones ya no se escuchan mucho, hermano. Ya no se escuchan mucho. Y hay mucha cosa externa, pero muy deficiente espiritual. El que tenga oído para oír, que oiga. Entonces tenemos que llegar, hermanos, a lavarnos. Pedimos perdón y caminamos lavándonos. ¿Qué es eso, Pastor Fito? ¿Qué es eso de lavarnos las manos, de lavarnos los pies, de lavarnos? Es consagración. Esa es consagración. A ver, ¿cuántos sirven en la alabanza aquí? A ver, las manos en alto de los que sirven en la alabanza. ¿Ustedes se recuerdan la primera vez que les tocó el privilegio? Cuando se dio cuenta que le iba a tocar el viernes y le dijeron el domingo. ¿Cómo amaneció el lunes? ¿Cómo amaneció? Ay Señor, ayúdame. Ay Señor, ayúdame. Y era el lunes y a usted le tocaba el viernes. Ay Señor, ay Señor. Se estaba lavando. Ayúdame, no puedo. Ay Señor, y me va a tocar cantar. Ay Padre, límpiame. No, sí, toda la semana, toda la semana, hermano, santos, así con la cuestión. Iba a su casa y ¿qué quieres, amor? I mean, everything you said was holy. You would take care of yourselves. Do you remember or no? Ay, Señor, ayúdame, Señor, límpiame, Señor, guárdame. Ay, Señor, que cuando me agarre el micrófono, Señor, que la gloria de Dios. Ay, Señor, y uno estaba lavándose, uno estaba limpiándose, uno estaba ocupado en lavarse. Señor, ay, quitar esto de mi corazón, Señor. Ay, Señor, le voy a pedir perdón al hermano, le voy a pedir perdón a la hermana antes de que me levante ahí. No va a ser que entre y todavía le debo $10. ¿Me explico, hermanos? We were very conscious. ¿Me explico no? Ahora, we're professional. Microwave. Señor, amén, yo lo creo, lo recibo. Y todo condenado por dentro porque no nos hemos arrepentido de corazón. ¿Me explico, hermanos? Y entonces queremos fuego. Y en vez de fuego hay puro cuetito. Tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, tenemos que continuamente lavarnos. Todas esas cosas eran hechas de bronce. El bronce es el juicio contra el pecado, es la negación del pecado, es llevar al pecado a enjuiciar eso, a decir no. Y nosotros, si queremos que Dios esté cerca de nosotros, si anhelamos la presencia que se manifiesta,
Entonces tenemos que caminar. Y entonces, después del altar del sacrificio donde se presentaba la ofrenda por el pecado, después de lavarse con el agua, en el lavacro, en la pila, entonces ellos entraban al tabernáculo, porque ese es el tabernáculo. Lo otro era lo exterior. Entonces ellos entraban a lo que era el lugar santo. Y en el lugar santo habían 3 cosas muy importantes. Todavía no llegamos al impacto de la gloria de Dios. Pero ya confesados, arrepentidos, consagrándonos, limpiándonos, entramos al lugar santo. Y en el lugar santo hay 3 cosas muy importantes. Número 1, está el candelero. Número 2, está la mesa de los panes. Número 3, está el altar del incienso. A ver, repita conmigo. Número 1, el candelero. Número 2, la mesa de los panes. Número 3, el altar del incienso. Y eso ellos entraban y trabajaban en la lumbrera del y ellos estaban allí, hermanos amados, y ellos oficiaban en la mesa de los panes, y ellos oficiaban en el altar del incienso. Los panes, el candelero, el altar del incienso. ¿Qué es eso? Todo eso es Cristo. Pero ¿qué es eso? ¿Qué tenemos que hacer? Pedimos perdón, nos arrepentimos, nos consagramos. Pero entonces en el lugar santo están los panes. Y los panes es la palabra de Dios. Tenemos que amar la palabra de Dios. Amados hermanos, tenemos que amar la palabra de Dios. Tenemos que buscar a Dios en su palabra. Tenemos que amar la palabra de Dios. Miren qué lindo, yo no sé, pero yo me gozo estar aquí al frente. Todos así. It's beautiful. It's beautiful. ¿Saben por qué es beautiful? Porque hay lugares. Pero usted ama la palabra de Dios. A ver, diga conmigo, yo amo la palabra. Yo decía, pero ¿por cómo? Hermano, yo le decía a la gente, levante las manos. Digo gloria a Dios. Y casi les quería decir, por favor. Yo miraba a mi pastor subir. It was crazy. It's crazy. Levante las manos, hermano. Hermano, todo recibiendo de Dios. Y yo hace 30 minutos, levante las manos, y nada, hermano. Mi esposa ahí para cheerleader conmigo acá, yo la y entraba al cielo. It was crazy. Levanta las manos, hermano. Recibe de Dios. Y yo a un lado así. Les voy a confesar mi pecado. Yo a un lado diciendo, ¿y por qué no las levantó cuando yo le decía? ¿Really? Yo no sé si a ustedes les ha pasado así. Pero el director de alabanza, y esto, y aquello, y cuánto dan gloria a Dios, hermano. ¡Qué bien! Sube el pastor y la cosa cambia, hermano. Yo dije, bueno, lo describo de esto, había un peso en la administración. Había un peso.
yo decía, no, yo no me puedo quedar así, ¿cómo se hace eso? Que cuando yo diga levante la mano, reciba de Dios, la gente reciba, hermano. ¿Cómo se hace? Y comencé a entender. Yo hasta el día de hoy, it just boggles my mind. Me desconecta un cambio aquí, hermano. Cuando yo escucho a mi pastor decir, muy frecuente dice, ayer estuve estudiando los evangelios. Yo digo, Michael, estudiando los evangelios, yo con 3 versículos me duermo. Y estudiando los evangelios. Y me comencé a dar cuenta de que se quedaba en la mesa acomodando el pan. Y dije, no, esto tiene que cambiar. ¿Sabe cuándo cambió, hermano? Pastor, ¿sabe cuándo cambió? Cuando el director Fito Delgado, de repente mi pastor dice, hermanos, abramos nuestras Biblias en el libro de Sofonías, sentado enfrente. No había computer, ahora es fácil, hermano. No, hombre, mire nomás aquí puro Bill Gates aquí, hermano. Abra su Biblia en el libro de Miqueas. And I'm like, ¿y cómo se come eso? ¿Y quién es ese? Y comencé. Me tuve que ir al índice a ver dónde está. El director de alabanza, Fito Delgado. I said, never again. No más. Hermanos, el punto es este, de que para llegar a la gloria, para llegar a ese impacto, tenemos que estar en la mesa de los padres, la palabra. El candelero es la luz del Espíritu, es la luz de su presencia. Y le agrega al altar del incienso, que es oración, hermano. Alguien que se para aquí y ha estado todo el día en la mesa comiendo del pan y ha estado, hermano, con luz de Dios, luz del Espíritu, orando, la Shekinah está al otro lado. Ahí está al otro lado. Y entonces entraban al lugar. Uno entraba al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo llevaba, hermano amado, y la gloria de Dios estaba en ese lugar. Yo no sé usted, yo quiero experimentar la gloria de Dios. Yo quiero eso, hermano. Se me enseñó eso. Y se me enseñó estos fundamentos. ¿Quieres eso? Entonces tienes que caminar para llegar a eso. Amén. Hermanos músicos, cantores, todos los adoradores, porque aunque usted no sea músico, usted es un adorador del Señor. ¿Cuánto queremos llegar a esa gloria de Dios? Amén. Describamos esa gloria de Dios, esa manifestación de Dios, ese fuego de Dios, esa presencia de Dios, esas unciones de Dios, esos milagros de Dios, esas intimidades con Dios. Hermano, eso está para nosotros. Y en el tabernáculo de Moisés podemos aprender los fundamentos, pasos a tomar para llegar a esa experiencia gloriosa. ¿Cuáles son? Perdón por el pecado. Perdón por el pecado. El altar del holocausto. Perdón por el pecado. ¿Cuándo le dicen, Señor, perdona mis pecados? Y usted sigue caminando y se encuentra al lavacro.
donde hay agua. Y usted se lava las manos y le dice, Señor, aquí estoy, Señor. Mi caminar, Señor, lo consagro delante de ti, Señor. No quiero hacer como gente hace, quiero hacer tu voluntad, Señor. No quiero pensar como otro, no quiero pensar tu palabra, Señor. Aquí estoy, límpiame, Señor. Límpiame, me consagro delante de ti. Entonces entro y me encuentro con la palabra de Dios, Señor. Amén. Le voy a contar algo, hermano. Cuando yo empezaba en la alabanza, le dije al hermano encargado, le dije a Tony Pérez, Tony, yo quiero aprender de la alabanza. ¿Dónde leo? Y me dijo, lee Crónicas. Crónicas. Ok. Dios es mi testigo, hermano. Tenía fiebre. I was sick. Pero yo tenía hambre, quería aprender. Y me fui a Crónicas. Ay, santo. Y comencé, capítulo 1, verso 1. Y fulano engendró a fulano. Y sultano tuvo 3 hijos y engendró a este. Y el primer hijo engendró a este, y este engendró a 4. Y de los 4 engendraron estos, los primeros 6, 7 capítulos. I'm like, hey, are you playing a joke with me? Pero comencé. Le pido perdón. ¿Quieres impacto de Dios? Queremos impacto, queremos la gloria de Dios. I know what I'm telling you. Do we want that? ¿Queremos eso? Amén. Entonces, Señor, perdóname. Señor, límpiame. Me consagro. Oye conmigo, consagración. I don't hear that a lot. I don't hear that a lot. I don't hear that a lot. Ahora escucho más otra cosa. Uy, hazle así, hazle así. Y todos. Y el que salió bien lleno fue el artista, pues fue. No les digo que lo hagan, Pastor Agustín. I'm not telling you to do it. Pero a nosotros nos lo hicieron, hermano. Mira, así, se lo voy a decir así. ¡Pare! Si no vienen a la oración a las 5 de la mañana, nadie puede tocar. Ahora, ándale. Así, pues, ¿quién va a tocar? I'm just saying. Delante del Espíritu de Dios, no se los digo con un corazón tonto, altanero. El Señor reprenda al diablo. Amén. It's truth what I'm telling you. Pastor, ¿por qué sucede eso cuando ustedes cantan? ¿Por qué pasa lo que pasa? Y no pasa con otros. Le tengo que decir, como fundamentos, como principios, it's that. Queremos Shekinah, queremos gloria. Tenemos que, perdóname, Señor. ¿Cómo me acerco delante de ti, Señor? Perdóname. Límpiame. Háblame. Lléname, Espíritu de Dios.
te alabo, te bendigo en el altar del incienso. And before you know it, estás en ese lugar, hermanos, precioso. Glorioso. ¿Cuántos quieren eso? Había otra cosa. Y yo apago mi Biblia ya, ¿verdad? Antes se decía, yo cierro mi Biblia, yo apago mi Biblia. Había otra cosa. No cualquiera se acercaba ahí. Eran sacerdotes. Eran sacerdotes. Los sacerdotes eran los que hacían esto. Ya conmigo, los sacerdotes eran los que hacían esto. Los sacerdotes eran los que hacían eso. Yo te tengo buenas noticias. Tú eres un sacerdote. En Cristo Jesús has hecho de ti y de mí sacerdote. El sacerdote vestía diferente. El sacerdote hacía diferente. El sacerdote le echaban sangre aquí, le echaban sangre aquí, le echaban sangre en el pie. Lo consagraban. No escuchaba cualquier cosa. Sus oídos estaban consagrados. Sus pulgares estaban consagrados. Sus pies estaban consagrados. Su vestimenta, lino. Y era ungido. ¿Dónde están esos sacerdotes que le digan, Señor, yo quiero consagrarme, yo quiero que tú me unjas para adorarte con todo mi ser? Fundamental. Vamos a tener un fin de semana glorioso, precioso, precioso. Yo quiero decirte que esa gloria de Dios, que esa presencia de Dios, que ese impacto de Dios puede ser para tu grupo de alabanza, para tu vida. Y Dios nos ha dejado principios, en el nombre de Jesús. Inclinamos nuestro rostro. ¿Quiere usted inclinar su rostro? En el nombre de Jesús. Dios bendiga a los músicos, a los cantores. Dios bendiga a todos los adoradores. Pero que esta noche sea como un check. Que esta noche sea como para haber ido a revisar los fundamentos por los cuales nos acercamos al Señor. Y ahí donde usted está, yo, antes de entregar el micrófono a Pastor Agustín, ¿quiere usted inclinar su rostro y decirle, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque yo he entendido que tú me has hecho un sacerdote. Yo he entendido, Señor, que tú tienes un llamado para mi vida. Que tú tienes un llamado como sacerdote.